La Guerra Fría. Nombre: Valentina Jiménez. Grado: 10-1, 2017. La Guerra Fría. Nombre: Valentina Jiménez. ¿Cómo fue el inicio de la Guerra Fría? El inicio de la Guerra Fría fue inmediatamente al término de la Segunda Guerra Mundial y comenzó así. Estados Unidos y la URSS desarrollaban armamento cada vez más poderoso para amenazarse entre sí, pero nunca se enfrentaron directamente. Estas potencias invirtieron muchos recursos en el desarrollo de tecnologías espaciales, con el fin de hacerse dueños, incluso del espacio exterior de Estados Unidos, y estableció la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que la URSS estableció el Pacto de Varsovia. Ambos desarrollaron una industria nuclear militar. Estados Unidos estimuló el desarrollo de las democracias parlamentarias o presidenciales. La URSS estimuló el dominio de los partidos comunistas en los sistemas políticos. Esta guerra terminó con la caída del bloque soviético URSS, la reunificación alemana, independencia de Eritrea, de Etiopía y la caída del comunismo entre el mundo. ¿Cómo fue la Guerra Fría? Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escalada nuclear. Entre medias hubo muchos conflictos indirectos, como las guerras de Vietnam y Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962, quizás uno de los episodios que puso más cercana la guerra nuclear. Un avión espía americano U-2 tomó fotografías de misiles balísticos soviéticos, capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance y medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la promesa americana de no invadir Cuba. Aunque la Unión Soviética y China forjaron una alianza en 1949, siempre hubo un distanciamiento entre ellos, que fue aprovechado por los americanos. Los Estados Unidos iniciaron una política de entendimiento con China para contener a los soviéticos. La Unión Soviética invadió los Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y sus aliados boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 en represalia. Los soviéticos y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Por otra parte, los americanos financiaron con sus armas a la guerrilla afgana para luchar contra sus tropas soviéticas. Esta guerra de Afganistán resultó un factor importante para la quiebra de los soviéticos. En los años 80, el presidente norteamericano Ronald Reagan definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en la que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. En 1985, y al otro lado, Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán. En un año más tarde se afirmó la reunificación de Alemania.
como Gorbachov como figura importante. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron los países de la Guerra Fría? Estos países fueron Estados Unidos y la URSS, o más bien ahora Rusia. Y esta Guerra Fría fue porque nunca pelearon, es decir, nunca tuvieron contacto, solo fue una carrera por desarrollar tecnología. Periodos de la Guerra Fría. La Guerra Fría pasó por 4 etapas principales. Un periodo de máxima tensión entre 1947 y 1953. Una etapa denominada coexistencia pacífica entre 1953 y 1977. Un rebrote de la tensión hasta 1985 y un periodo final hasta la desintegración de la URSS. La máxima tensión en este periodo se asentaron los dos bloques y las superpotencias intentaron ampliar sus respectivas áreas de influencia. Por ello, se produjeron muchos roces y las relaciones fueron tan tensas que parecían inminente un enfrentamiento directo. ¿Cuál fue su origen? Su origen se suele situar en 1945, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Inicio de la perestroika en 1985, accidente nuclear de Chernobyl en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de estado fallido en la URSS de 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denomina el conflicto entre la Guerra Fría. Razones por las cuales se dio la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso José Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Consecuencias de la Guerra Fría. Las principales consecuencias que dejó la Guerra Fría fueron: 1. Los Estados y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. 2. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 3. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. 4. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. 5. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. 6. Los estados de Balticón y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. 7. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. 8. Se derrumbó el comunismo.